¿Quieres saber cuáles son los retos de la educación en línea? ¿Realmente nuestros hijos están preparados para competir por cargos internacionales con otras empresas y sobre todo en grandes industrias? Nosotros vamos a hacer el futuro de México a través de nuestros hijos. ¿Puedes volver a estudiar matemáticas o inglés? No te puedes perder Market Time. Market Time. Amigos, lo que comentábamos, este programa va a estar muy interesante. Estamos con una de las empresas más comprometidas con la educación en México, si no es que la más. Cuando hablamos de marketing, hablamos siempre de promesas cuando hacen una campaña publicitaria. ¿Cuál es la diferencia? Hay empresas que hacen campañas con promesas y hay empresas que cumplen todo lo que dicen en sus campañas. Y me da mucho gusto recibir de Kumon a Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Benja? Sí, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Hay un gran reto, Luis, y quiero entrar con eso. El reto de la educación en línea. Sí. Todos estamos desbordados con esta nueva forma de educar a los chavos, la accesibilidad, pero tenemos que reconocer que hay una gran crisis. Nosotros somos un país 100%, como nos están viendo a nivel internacional, de maquila. Me explicabas tú antes de entrar al programa, Benja, ¿por qué somos o por qué nos ven como un país de maquila si hay tanto talento en México? Sí. Háblame un poquito de eso para empezar. Sí, hay muchísimo talento en México y también hay mucho interés en la educación. No lo vemos, pero hay. Te lo puedo decir porque como Grupo Kumon tenemos presencia en más de 60 países y México es, no te había mencionado, pero te comparto, es el sexto país en cuanto a número de alumnos. Tenemos más de 45,000 alumnos, que es un mercado, o sea, tenemos más alumnos que en España, que en Alemania. Entonces, sí existe el interés por la educación y sí tiene un potencial muy grande en México, pero tenemos que trabajar más en llevar a la mayor cantidad posible de niños esta educación de talla mundial, que le llamamos. Es decir, con nuestro método, un niño que estudia, vamos a decir, en Los Mochis o en Tepic o en Chihuahua, estudia lo mismo que estudia un niño en Tokio, en Londres, en Sydney. Entonces, ellos pueden competir a ese nivel y además a través de nuestros programas, que son básicamente 3: matemáticas, lectura e inglés, desarrollamos lo que es el pensamiento lógico, que es importantísimo para poder acceder a carreras como, por ejemplo, ingeniería. Desarrollamos la lectura crítica, que es importantísima en estos tipos, porque sabemos que hay niños que leen, pero no están entendiendo, o algunos ni siquiera tienen interés por leer libros. Y el inglés, que es, digamos, el idioma que nos va a abrir las barreras, que nos va a abrir las puertas en todo el mundo. Entonces, yo creo que la educación es la clave para un país como México, que ya naturalmente tiene gente con mucha imaginación, ¿no? Con mucha imaginación, con mucha pujanza, pero sí es necesario, yo creo, que la mayor cantidad posible de personas puedan tener acceso a este tipo de educación. Tocas algo bien importante, el tema de la comprensión, Luis. Las soluciones hoy en día de los padres es, Internet lo vemos como una solución para algo y no como una herramienta. O sea, los chavos son copy-paste y ahora con la inteligencia artificial, la solución directa. Me dices, no, Benja, es que los chavos no comprenden. ¿Cuál es la solución de los padres en casa cuando un niño está inquieto, cuando no tiene qué hacer, cuando está aburrido? Toma el celular, vete el video, sácate el iPad o prende la televisión. Me decías, Benja, ese es un grave riesgo. O sea, en Kumon ustedes apoyan en la educación para comprender lo que ven, lo que leen o lo que estructuran en matemáticas. Háblame un poquito del sistema. Tenemos un programa bueno, en realidad todo el sistema lo que busca es que el niño sea autodidacta, es decir, que busque el conocimiento por sí mismo. Y una forma de buscar el conocimiento es aprender a través de la lectura. Antes, estamos hablando hace unos 30, 40 años, cuando éramos más jóvenes, se prestaba el ambiente para que tú pudieras leer más. En las casas había más libros. Claro. No se ven ahora libros en casa, mucho. Y no había internet, entonces la gente como que estaba más familiarizada con los libros. Regalos de cumpleaños eran libros antes, regalos de cumpleaños, ahora ya no se ve eso. Lo que hacemos nosotros en nuestros centros de estudio es que siempre hay una biblioteca. Tenemos una biblioteca que los niños pueden prestar estos libros, pueden pedir prestados para llevarlos a sus casas para leer. Y también a través de nuestro programa de lectura fomentamos que ellos entiendan lo que están leyendo, porque es muy diferente. A veces los papás dicen, pero si mi hijo lee bien, ¿por qué tendría que escribirle un programa de lectura? Es que no están entendiendo realmente. Y ahora con toda la cantidad de información que tenemos en internet y ahora con el ChatGPT,
imagínate que el ChatGPT te lance una respuesta y tú sin entender lo que dice la compartas con tu Claro. jefe y puede ser una alucinación de la inteligencia artificial o puede ser algo que no sea realmente lo que se está pidiendo, pero no tienes esa habilidad de poder entender realmente lo que estás leyendo. Y la única forma de desarrollar eso es a través de la práctica de lectura, síntesis de lo que estás leyendo y poder expresarnos. Puedes leer unas 10 páginas, pero ¿cuáles son las ideas principales? Poder expresar eso. Ahora, hablábamos del Internet, hablamos de lo que está logrando ChatGPT o que está logrando DeepSeek o que está logrando Gemini. Toda la inteligencia artificial está logrando captar la atención de los chavos, pero no la comprensión de los chavos. Pero por Sí. otro lado decimos que tú estás lanzando el tema de la educación online. Hay mucha educación online que la mayoría de las veces es por episodios. Tú viste uno y luego te conectas al 2 y te conectas Sí, al 3. sí. Y dices, no, Benja, nosotros no estamos buscando eso. O sea, es un esquema híbrido. O sea, Sí, tienes es una híbrido. clase presencial, tienes ahí el profesor. Exactamente. ¿Cómo lo vas a lograr? Porque estamos hablando que usen la tecnología, que nos conectemos en línea, pero por otro lado, Sí. estoy tratando de entender cómo Sí. van a ser las clases. Originalmente Ajá. el método común, cuando nació en Japón, estamos hablando hace más de 60 años, era un método en el cual una de las premisas era que el niño aprenda a aprender. Tenemos que lograr que el niño no dependa de una persona que le enseñe, sino que él pueda ser capaz de ir por el conocimiento. Y para eso, lo que hicimos fue que durante los 5 días, durante los 7 días, porque también los niños estudian sábado y domingo, 2 días sean presenciales y los demás en casa. Entonces, no había internet, no había nada, pero los niños tenían esa capacidad de estudiar solos en casa gracias a esos 2 días que estaban en el centro. Entonces, ahora que evolucionamos y tenemos herramientas para hacer el estudio online, seguimos pidiendo que los niños, si pueden, vayan 2 días a la semana, pero ya en casa pueden conectarse. Tenemos ahora diversas plataformas en las cuales ellos pueden... la más importante es Kumon Connect, que son básicamente las hojas de trabajo que tenemos nosotros, están ya online y ellos pueden resolverla y recibir inmediatamente un feedback. Pero ¿por qué funciona esto? Porque formamos en el niño la disciplina, la concentración y ese hábito de estudiar por sí mismo. Pueden haber clases muy buenas online, por ejemplo, de algunas universidades, y son muy buenas también, pero si tú no tienes esa habilidad de concentrarte por 1 hora y escuchar lo que está hablando la persona y hacer las tareas, también se complica un poco. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que el niño no solamente aprenda el contenido, sino que también aprenda a poder manejarse en un mundo digital, a poder interpretar las informaciones, entenderlas y poder concentrarse en hacer tareas, aunque no haya alguien que lo esté mirando. Eso es básico. Porque, mira, Luis, a mí me gustaría, vamos a ir a un corte, Sí. pero me gustaría regresando a hablar de accesibilidad Sí, económica y sí, tecnológica. Sí. O sea, porque no es fácil. O sea, si el papá tiene el dinero suficiente, lo mete en una escuela de paga. Y si no lo tiene, tienen a Kumon. Eso es lo que me decías. Sí. Benja, no te preocupes. El papá ya no necesita estar pagando 3, 5, 10, 12, 15, 30 mil pesos mensuales No, para totalmente. competir a nivel internacional con un puesto, con un Exactamente. cargo en estas grandes empresas que están llegando hoy en Exactamente. México o que estamos exportando talento, que esperemos que sea lo que pase y no solamente ser una gran maquiladora. Pero lo vamos a ver regresando al corte. Amigos, no se vayan, nosotros regresamos. Gracias. Amigos, como padres de familia quisiéramos que nuestros hijos fueran a la mejor escuela, ¿eh? Si tú me dices, hay una escuela de 45 mil, 30 mil, 15, todos quisiéramos eso. ¿Para qué? Para que salieran con un buen inglés, para que tuvieran este pensamiento lógico, interpretativo, comprensivo, pero neta es que no lo hay. Yo antes de ir al corte quería hablar contigo, Luis, porque yo hablaba de accesibilidad, pero hay dos tipos. Económica, que en México es muy complicada. Sí. Honestamente, te estoy hablando, yo creo que ni el 5% de la población tiene la posibilidad de pagar una escuela de paga. O sea, los niveles medios para abajo, amigo, hacen un gran esfuerzo porque sus hijos tengan ese tipo de educación. Sí. Y la otra es la tecnológica. Si bien hay un esfuerzo sobrehumano por conectar al país al Internet, lo que estamos recibiendo no es precisamente educación. Háblame un poquito de ese Sí. esfuerzo y lo que están haciendo No, hoy en día. totalmente de acuerdo contigo. Y está relacionado con lo que hablábamos antes del futuro de un país y el futuro de nuestros hijos. Poder dar a nuestros hijos una educación de calidad va a repercutir en su futuro y también el futuro del país. Ahora, nosotros y hablando de la accesibilidad, el primer punto, la accesibilidad económica. Muchas escuelas de alto nivel
o muchos cursos también, lo primero que hace es instalarse en capitales, por ejemplo, o ciudades grandes, Ciudad de México, en Guadalajara. Nosotros lo que queremos es llegar a la mayor cantidad posible de alumnos. Tenemos centros de estudio en todos los estados de la República. Tenemos 480 centros de estudio. Entonces, básicamente, cerca de donde vives debería haber un centro común, debería haber. Aún así, y para llegar a más alumnos, a más niños, tenemos estos cursos online. Entonces, la accesibilidad se da primero por las locaciones que tenemos y segundo por este tema de online. Pero nosotros lo que hacemos es, el fundador del método común, el profesor Toro Común, decía la democratización de la educación o la industrialización de la educación. Lo comparaba con la revolución industrial, lo comparaba con eso, porque decía, antes era tan difícil, por ejemplo, que todos tuvieran acceso a los automóviles, que solamente lo tenía una pequeña élite. Pero la educación debería ser algo que todos tengan acceso. ¿Cómo lo logramos? Y una de las respuestas que él dio fue su método, porque nosotros llevamos una educación de calidad mundial a la puerta de tu casa. Puedes estudiar, tu hijo puede estudiar exactamente lo mismo que estudia un niño en Tokio, en Londres, en Sydney, en Nueva York, en las grandes capitales del mundo que tú te imagines, lo tienes en la puerta de tu casa, lo cual significa que tu hijo, en algún momento de su carrera, cuando tenga que trabajar en una empresa internacional y esté en el mismo puesto de ingeniería de otro alumno, va a poder competir con él, competir en el buen sentido, de que no tiene menos conocimientos o no tiene menos habilidad, porque a través de nuestros programas le damos eso, una educación de clase mundial. No podrás pagar un colegio de 15,000, 20,000, 30,000 pesos, pero sí puedes pagar un curso en común. Entonces, es uno de, digamos, de la misión, una de las misiones que tenemos es poder llegar a la mayor cantidad posible de alumnos. Y te menciono que uno de los centros más grandes que tenemos nosotros no están necesariamente en las zonas de alto poder adquisitivo. Tenemos en todas las zonas, digamos, socioeconómicas tenemos, y en todos se estudia lo mismo y todos tienen acceso a la misma educación. Y ahora, sobre Internet, el gobierno hace esfuerzos porque todos tengamos Internet, pero vamos a ver qué es lo que están viendo los niños. Yo recuerdo la primera vez que fui a Japón, tenía 21 años y me quedaba asombrado en los trenes, todo el mundo leyendo, lo cual no se ve en otros países. Y ahora todo el mundo con el celular, pero lo que están viendo en el celular es información, son noticias, no están viendo juegos, no están viendo ese tipo de cosas. Entonces, en este mundo digital en el que ya más gente tiene acceso a la información, ¿qué hacemos con ese celular, con esa tableta? ¿Es un instrumento solamente para pasar el tiempo o es un instrumento para aprender? De cómo lo tomes va a depender el futuro de tu hijo. Un niño que durante 2 años se la pasó viendo dibujitos o jugando en su tableta, y un niño que se la pasó estudiando, dentro de 2 años, el futuro de ellos va a ser diferente. El tipo de escuelas al que vayan, el tipo de conversación que tengan. Entonces, como padres, yo creo que sí, la responsabilidad es no solamente darle la tableta o el teléfono, sino también orientarlos en qué es lo que deberían aprender. Ahora, Luis, algo que pasa en México es el papá trabaja todo el día. O sea, también, siendo honestos, se aventan 2 turnos. Hoy trabaja mamá y papá para poder solventar los gastos de casa. Y me dices que no se preocupen, Benja. Cuando llegan a un centro común, me gustaría que platicaras. En esta parte del marketing es importante saber a dónde dejas a tus hijos. O sea, de las personas que te rodeas, si tus cuates se las pasan en fiestas, si el niño está todo el tiempo en el relajo, si lo único que ven son programas, pues es de lo que van a hablar y lo que van a compartir. Si el chavo se la pasa en el antro y se la pasa en la música, es lo que van a compartir. Si el chavo se la pasa viendo memes y virales, es lo que van a compartir. Tú me decías, Benja, que esos papás que están tan ocupados deben de tener esa confianza. ¿Por qué tenemos que tener esa confianza? ¿Cuál es el mensaje para los papás en tus campañas publicitarias? Es decir, de verdad aquí nosotros les ayudamos, reforzamos la educación de casa. No quiero decir que la sustituyen, es totalmente diferente, y mis respetos para esas familias mexicanas, gran abrazo, porque nos tocó esa parte donde el papá, a lo mejor el papá se iba a trabajar y la mamá estaba en casa y medio gritaba, medio hacía la comida, pero hoy en día los dos trabajan, amigo. ¿Cómo darte a mis hijos y dejártelos en la puerta de la escuela para estar seguros de que están bien? ¿Cómo es este método en el caso de los franquiciatarios que ustedes tienen? Bueno, primero, para que tengan la total confianza, todos los centros que tenemos de estudio, los dueños de estos centros son también las personas encargadas de hacer la instrucción de los niños. Y antes han tenido, por supuesto que cuentan con toda la capacitación y con toda la experiencia. Ahora, lo que nosotros
transmitimos en nuestras campañas de marketing, que nosotros, nuestra promesa, digamos, como empresa es, primero te vamos a dar una radiografía exacta de cómo está tu hijo. Porque es difícil a veces enfrentar la realidad. Puedes ver a un niño que está leyendo un libro y realmente no está entendiendo nada. O puedes ver que no está resolviendo los materiales, no está resolviendo, por ejemplo, unas divisiones, pero no sabes por qué. Entonces, lo primero que hacemos cuando un niño llega a un centro común es hacer un examen, le llamamos examen de diagnóstico, en el cual te vamos a decir, mira, en este momento, a pesar de que esté en quinto de primaria, no puede multiplicar. Y no puede multiplicar porque está con carencias en la suma. De hecho, cada vez que tiene que sumar el número 7 no puede, 8 más 7 no le da, 6 más 7 no le da. Y entonces, después de hacer ese diagnóstico, te vamos a decir, pero dentro de un año lo vamos a llevar a este punto, que por lo general es un punto en el cual él ya va a estar sobre su grado escolar. Está en tercero de primaria, debería dominar multiplicaciones, debería dominar tales cosas, pero no lo logra ahora, pero dentro de un año lo va a lograr, o 9 meses. Y hacemos una proyección. Ahí, Luis, hablas de algo bien interesante. Sí. Recordación y comprensión. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso lo vamos a ver regresando de este corte. Quiero hablar de recordación y comprensión para que nosotros como papás entendamos que okay, ya te los dejamos en la puerta con una persona Sí. que está ahí físicamente, Sí. que podemos verle la cara, vamos a poderlo conocer, vamos a estrechar una relación porque no te estoy dejando cualquier cosa, no es una Exactamente. maleta, ¿no? Sí. Entonces, eso lo vamos a ver regresando de este corte, amigos. No se vayan, estos marketings. Amigos, regresamos del corte con un tema bien interesante. Estoy con Luis de Cumón, donde hablábamos acerca de recordación y comprensión. Recordación es, el chavo estudió toda la noche, al otro día llega presente y contesta A, B, C, o 5 más 2, o 3 por 4, pero pasa un día y todo eso que él estaba en ese momento contestando, realmente no lo comprende y pasan los días y de repente se viene el siguiente examen. La bronca es cuando eso lo enfrentas a la vida profesional. Esta diferencia de recordación, comprensión y todos los valores agregados que además aprendes en un común, Sí. que obviamente va a cambiar y va a ser totalmente diferente lo que el chavo va a enfrentar hoy en día afuera en la calle, Sí, o en una sí, empresa, o alrededor de amigos o en entornos profesionales. Háblame un poquito de esa parte, cómo lo trabajan. Sí. Para explicar eso hay un concepto muy importante que es el dominio. Para nosotros en común el dominio está dado por resolver bien y hacerlo en buen tiempo. Tú puedes tener, por ejemplo, tú puedes resolver un problema bien, pero te demoras mucho. O puedes hacerlo rápido, pero lo haces mal. Entonces, hacerlo bien y en tiempo es muy importante y está muy ligado con la recordación. Es decir, si no lo has dominado, se te va a olvidar. Para tú poder tener siempre presente algo, tienes que dominar. Es como manejar bicicleta. Puedes dejar de manejar bicicleta 20 años y te subes una bicicleta y la vas a manejar porque ya lo tienes incorporado. Es el dominio y eso se logra con la práctica y con el tiempo. Eso es lo primero. Ahora, nosotros no solamente formamos las habilidades en sí de los cursos, como por ejemplo las matemáticas o el inglés o la lectura, sino que hay otras habilidades que son importantísimas para tener éxito en un mundo tan cambiante como el que vivimos, en un mundo en el cual no sabes lo que puede suceder mañana, las políticas cambian y además tienes que competir en un entorno global, que son, por ejemplo, la concentración, que ya es difícil concentrarse ahora con tantos distractores que hay. La resiliencia, el poder trabajar con metas, el poder aprender de los errores, por ejemplo. Ese tipo de habilidades blandas las desarrollamos nosotros a través de nuestros materiales y en todos nuestros centros de estudio, ¿no? Entonces, está básicamente dominar bien algo, después poder aplicarlo, pero también esas habilidades blandas, que claro. podemos formarlas. No es como decir, mi hijo no tiene concentración o mi hijo es muy disperso. No, es que le faltó práctica. Es algo que se logra con la práctica. Oye, esa parte, Luis, está padre, pero también tenemos que ser realistas. Y hay chavos que pasaron la primaria y el maestro los calificó bien, nomás porque sí, para que no se le vayan quedando alumnos y porque la verdad es que ya no podemos tener tantos rezagos. Y llegan a la secundaria y llegan a la prepa o están en la universidad. Amigo, faltas de ortografía, las vemos todos los días. Si no hay una calculadora o no estás en Excel, no pueden hacer una operación. Eso me ocupa. O sea, ¿qué está pasando entonces con Común? Si mi chavito no pasó por Común, ya no puede regresar. ¿A qué edad sería la ideal para llevar a mi chavito en este tema de la comprensión? Yo veo niños en otros países que tú los ves y ya dominan las matemáticas
desde una edad temprana, porque precisamente el método racional de lo que está pasando y la comprensión del mismo es más avanzada. Pero aquí en México vemos chavos de secundaria con faltas de ortografía. Sí. Obviamente, hablando de escuelas públicas, amigo, el inglés está nulo. Sí, o sea, si yo ya estoy grande, entonces ya me pasé, ya no voy a Kumon. A ver, cuéntame un poquito por esa parte. Lo primero que creo que es importante mencionar es que nunca es tarde para aprender. Y nunca es tarde tampoco para iniciar algo. Si tú visitas un centro común, vas a ver desde preescolares hasta adultos. Estuve hace 2 semanas en un centro en Tepic y había un señor, tenía más de 45 años, hablé un poquito con él, me decía, quiero iniciar una carrera de ingeniería. Había estudiado otra cosa. Y estaba platicando ahí con los números y lo que platicaba en ese momento eran ecuaciones que se estudian en secundaria, pero las hacía muy rápido y muy bien. Y él tenía planeado pues seguir, porque nuestros cursos de matemáticas llegan hasta cálculo diferencial e integral, pero él estaba en eso y no se sentía incómodo de que al frente haya un niño de 7 años, un preescolar allá. En nuestros centros es un ambiente seguro para que tú puedas desarrollar tu potencial independientemente de tu edad. Entonces, nunca es tarde, y nunca es tarde porque nuestro programa de estudios es individualizado. Entonces, hay si bien es cierto que los contenidos son de estándar global, es decir, como mencionaba, lo que estudias acá es lo mismo que estudia un niño en Tokio, en Nueva York, pero el programa específico para ti que toma contenidos de ese currículum y te hace un currículum para ti solo, va a depender de la habilidad que tengas y no de tu edad. Puedes tener 20 años y en ese momento requieres hacer ejercicios de multiplicación, vas a tener que hacerlos. Puedes tener, no sé, 30 años y en ese momento requieres estudiar el verbo to be de nuevo y vas a tener que hacerlo y así vas avanzando. Pero definitivamente nunca es tarde para aprender algo, para iniciar algo. Y yo creo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, ni siquiera es el dinero, es el tiempo. Entonces, ¿cómo usamos esas 3 o 4 horas que nos quedan a la semana o esas 5 horas? De cómo uses ese tiempo va a depender tu futuro. Yo hace mucho tiempo, yo viví mucho tiempo en Japón, no sé si te comenté, casi la mitad de mi vida. Y lo que más me sorprendió de ellos es cómo ellos utilizaban el tiempo. O sea, en Japón es un país que no tiene muchos recursos, como México, que es muy rico en minería, que es muy rico en ganadería. No, allá no tienen muchas cosas. Pero lo que ellos invierten es en educación y cómo usan su tiempo. ¿Cómo usan su tiempo? Básicamente el fin de semana ellos se toman 2-3 horas para ellos. Quiero estudiar inglés, voy a estudiar inglés. Entonces, no es que se fueron a un... Sí, también es bueno salir, ¿no? A un antro, un distractor hace falta, pero es el balance. Pero despertarte 2 horas antes, por ejemplo, y estudiar. En los libros mencionan, por ejemplo, bueno, los grandes millonarios, gerentes, ¿cómo hacen? Es que se despiertan temprano, claro, pero se despiertan temprano porque eso les da más tiempo para leer un libro, por ejemplo, para estudiar. Entonces, creo que es la forma en que utilizamos el tiempo y nunca es tarde. Entonces, así tengas 20, 30 años, dedicarte. Ese es el mensaje, el nunca es tarde, y me da mucho gusto decirlo aquí en las cámaras. También ustedes como en su promesa de llevar calidad a mejores costos, hoy veo que las poblaciones y los institutos más grandes están en poblaciones de recursos medios bajos. Sí. Tienes Texcoco, tienes Iztapalapa, tienes Ecatepec, y la verdad es que es un orgullo el poder decir hoy a los papás que ya no pueden regresar a la primaria, que ya no pueden regresar a la secundaria, que no es necesario que se inscriban en una primaria o secundaria, pueden ir a Kumon como una opción. Sí. Si tú no tuviste la oportunidad de estudios porque tus papás, porque tu situación económica no lo permitía, hoy tus hijos te quieren presentar algunos problemas, puedes ir a estudiar y aprender. Como bien lo dices, nunca es tarde y es bien padre que haya adultos en estas escuelas aprendiendo matemáticas, aprendiendo temas de dicción, aprendiendo a leer, aprendiendo idiomas, porque ahora ya tu hijo llega, tú hiciste el mayor esfuerzo, llega tu hijo de clases y te dice, oye, papá, no le entiendo, y tú le dices, no, pues yo ni estudié. Entonces, imagínense. Pero bueno, amigos, la verdad es que este programa es muy interesante. Quiero agradecerte, Luis. Gracias. De verdad es que muchísimas felicidades por lo que están haciendo. Les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por eso, por cumplir de mercadotecnia, no las promesas, sino por realmente cumplir la campaña y lo que dices, llevarlo a la realidad. Entonces, amigos, ya saben, si quieren seguir aprendiendo, nunca es tarde. Y nosotros vamos a seguir transmitiendo aquí todos los lunes 8 de la noche. No se lo pierdan, esto es Market Time. Market Time.